Bueno, ya estamos de regreso en este tercer foro presidencial y el último foro presidencial 2015. Y rápidamente, Harris, les damos entonces las reglas del mismo a nuestros participantes. Perfecto, estas reglas fueron consensuadas por ACIES y básicamente son las que se han aplicado en todos los foros que se han realizado, pero para recordarles, todos responderán a las mismas preguntas y cada uno tiene 2 minutos para contestar. Hay un semáforo frente a ustedes que les indicará cuando haya finalizado el tiempo que tienen para su participación y al finalizar esos 2 minutos su micrófono se apagará para asegurar que el tiempo permitido fue utilizado. También nosotros nos reservamos el derecho a formular repreguntas para reencauzar el cuestionamiento inicial si es necesario. Para esa respuesta tendrán un tiempo de 1,5 minutos. Y de nuevo, cada bloque finalizará además con una pregunta de nuestro panel de expertos. Gracias. Asimismo, queremos recordarles, como se les comentó el día del sorteo, no se permitirá señalamientos ni falta de respeto entre los participantes. Lo importante aquí es que los guatemaltecos conocen la viabilidad de sus propuestas, si realmente hay propuestas y si estas incluso pueden beneficiar a los guatemaltecos. Creo que eso es lo que nos interesa saber. Así que iniciamos inmediatamente con este foro. Gracias, Elsie. Vamos con la primera pregunta. Vamos a comenzar con Mario Estrada de UCN. La pregunta tiene que ver con gobernaciones departamentales, presupuestos y cómo se asignan. Los gobernadores departamentales, que son los máximos representantes del Ejecutivo, coordinan los consejos departamentales de desarrollo, donde alcaldes municipales y representantes de la sociedad priorizan los proyectos de inversión del presupuesto total de la nación, que pueden ascender a 9,000 millones de quetzales anuales, de los cuales en el presupuesto del 2015 hay asignados casi 2,000 millones de quetzales para el Consejo Departamental. Es muchísimo dinero en manos del Consejo Departamental. Por falta de reglamento, ese dinero es considerado una de las más grandes piñatas que existen en el presupuesto nacional y de ella se han beneficiado diputados, alcaldes y constructores, generalmente de empresas propiedad de los mismos diputados, alcaldes u otros funcionarios públicos. Es evidente la posibilidad de corrupción que hay ahí y la pregunta específica es, ¿qué haría usted específicamente para atacar eso y si ve que en efecto podría ser un nido de corrupción? Muchas gracias, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Aquí caemos nuevamente a un tema de corrupción, lo que está sucediendo o lo que está de moda ahorita en Guatemala, las manifestaciones por todos los guatemaltecos. Nuestra propuesta es reformar la ley de consejos de desarrollo en Guatemala, porque los diputados hoy por hoy han tenido una intromisión muy grande en cuanto a la distribución del recurso a cada una de las municipalidades. Incluso existe condicionamiento hacia los diputados, hacia los alcaldes, para que se apeguen a las disposiciones de un partido de gobierno, si no los limitan a la asignación que les corresponde para ejecutar la obra. Hay alcaldes que con mucho tiempo de anticipación diseñan su estrategia, diseñan la política que van a seguir en cuanto a la administración municipal, y dentro de esto deberían de participar los jocodes de cada una de las municipalidades y son los que menos participación tienen. Las ONGs han jugado un papel muy importante dentro de esta disposición y dentro de la misma corrupción, porque hay ONGs de las cuales son propietarios los mismos diputados y algunos alcaldes interesados para ejecutar alguna obra, y los jocodes no tienen participación, sino que lo que se da en estos casos es de que solo les llega el cheque para que lo firmen o que firmen un informe. Nosotros vamos a proponer una reforma a los consejos, a la ley de consejos de desarrollo. Muchas gracias. Señor Juan Gutiérrez, creo que escuchó la pregunta y solo en el presupuesto este 2015 realmente es preocupante. Estamos hablando de casi 2,000 millones de quetzales en el Consejo Departamental. Y esto es por la falta de un reglamento. Entonces se están beneficiando tanto diputados, volvemos a insistir, los mismos gobernadores departamentales que son los encargados de estos consejos de desarrollo también, así como alcaldes, constructores, que generalmente los dueños de esas constructoras a veces son los mismos diputados. ¿Usted cómo pensaría reglamentar esta situación? Porque me imagino que sí se puede reglamentar. Y por supuesto, la otra pregunta sería, ¿qué criterios aplicaría usted para poder designar incluso a estos gobernadores departamentales y que no sean por compadrazgos? Muy buenas noches a todos, gracias por la oportunidad.
La respuesta es muy sencilla. El tema que estamos hablando ahora es uno de los focos de corrupción típicos o más tipificados en Guatemala, y debemos de cambiarlo. Y esto se debe en parte a la falta de reglamentos, en parte a las leyes, pero más que nada se debe a una falta de políticas de Estado. El gobierno ejecutivo, la parte ejecutiva del gobierno es quien establece las políticas y establece las políticas de Estado hacia dónde debe avanzar. Y nosotros somos de la opinión de que tenemos que hacer una reforma profunda a todo lo que tiene que ver con la organización a nivel departamental, comenzando con la selección de los gobernadores. Nosotros vamos a promover una reforma constitucional para que los gobernadores ya no sean nombrados a dedo por el presidente, sino que sean electos. Deben ser electos por la población. Y debemos de hacer también una reasignación de funciones, porque parte de la corrupción que está destruyendo a Guatemala se debe a la centralización sobre el gobierno central en sus ministerios y en sus funciones ejecutivas de demasiado poder, y debemos de descentralizar dando más responsabilidad y más poder a los departamentos en temas desde la seguridad, la educación y la salud. Y por eso nosotros proponemos una reforma a la Constitución de la República para que los gobernadores sean electos, no nombrados por gobierno. De momento, de ganar nosotros las elecciones, lo que vamos a hacer para los próximos gobernadores va a ser consensuar con las diferentes organizaciones departamentales, de manera de que los gobernadores no sean un capricho del presidente, que es uno de los problemas que hemos tenido hasta ahora. Muchas gracias. Vamos con José Ángel López. Generó casi 2.000 millones de quetzales anuales para el Consejo Departamental presidido por gobernadores que básicamente son escogidos a dedo. ¿Qué hay que reformar ahí para evitar que haya posibilidades de corrupción? Gracias. En primer lugar, mis agradecimientos a CIES y a la Visión por este foro, que creo que es importante dar a conocer nuestros puntos de vista a los guatemaltecos. En primer lugar, yo quisiera decir que los gobernadores hoy por hoy no son nada más que operadores políticos para hacer negocios de los diputados y del gobierno central. Y yo creo que hay que terminar con eso. Tener claridad en eso, hay que cambiarlo totalmente. Yo propongo que eso hay que normarlo. Ya hay precedentes de que los gobernadores no deben de ser a criterio solamente del presidente, sino que en función de propuestas de la sociedad civil. Y eso se volvió a ignorar y no se tomó en cuenta. Yo creo que tenemos que volver a eso de manera inmediata. Y el otro tema que creo que es muy importante, debemos de transparentar ese tipo de reuniones donde se aprueban esos proyectos en las gobernaciones departamentales, desde la planificación, la asignación de obras y la contratación de las obras y la selección de las empresas con que se desarrollan estos negocios, para que la población pueda participar y pueda opinar, porque me parece a mí que los gobernadores, como dije al principio, se han convertido en operadores y es muy discrecional. Se convirtió el papel del gobernador en ser el ejecutor de ese clientelismo político, de ir tratando de reclutar alcaldes para pasarlo al partido de turno y asignarle y comprarlo con obras. Y yo creo que hay que terminar totalmente con eso, normando el nombramiento de los gobernadores y transparentando, y también pedirle a la Contraloría General de Cuentas que efectivamente supervise todo ese tipo de actividades de los consejos de desarrollo, que yo no puedo tampoco generalizar, porque hay unos, especialmente COCODES, COMUDES, que funcionan transparentemente, pero que son trastocados por los diputados y los gobernadores, y que finalmente se aprueban obras que no son de necesidad para las comunidades. Gracias. Señor José Ángel López, me llama la atención cuando dice volver a lo que había antes de que la misma población escogiera a sus gobernadores. ¿Cómo es esto? ¿Nos los podría explicar? Perdón, que me adelante. Bueno, ¿se recuerdan ustedes que hubo hace tres, donde se hacían propuestas de candidatos a gobernadores? Yo no me lo estoy inventando, así fue. Pero el gobierno de turno lo ignora, porque no le interesa una propuesta que venga consensuada de las expresiones de la sociedad civil de los departamentos. No le interesa, porque eso va en contra del sistema que actualmente está vigente. Y yo creo que deberíamos de volver a retomar un esquema de esa naturaleza, normarlo, y que se propongan personas idóneas, personas honradas, con capacidad, crear perfiles para los gobernadores, y que la sociedad tenga derecho a hacer sus propuestas para gobernadores, y eso nos ayudaría a transparentar
el proceso de nombramiento y evitaríamos y prevendríamos un montón de actos de corrupción. Gracias. Vamos entonces con la señora Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza, la misma pregunta. ¿Cómo lograr transparentar estos gastos o esta inversión, que debería de ser inversión, ¿verdad?, de parte de los COCODES? Estamos hablando de 9,000 millones anuales y solo en este 2015 en el presupuesto hay asignados casi 2,000 millones para ellos. Se benefician muchos políticos, pero la población muchas veces es la que menos se beneficia. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. Realmente este es un problema que viene de años. Sin embargo, incurrir en un acto de corrupción de parte de cualquier funcionario público es robarle a la población, robarle a los más pobres, y eso tiene que terminar. Esto es totalmente inaceptable, que los gobernadores hoy por hoy estén ejecutando obras con favores políticos. Y se lo digo directamente porque hemos sido testigos de ver cómo actualmente los alcaldes les imponen obras, les imponen empresas, contratistas. Entonces no podemos aislar este tema de corrupción de todo un sistema que existe. Hay que entrarle desde la raíz, hay que entrarle al tema de regular y de normar. La elección de gobernadores ya existe en la ley de consejos de desarrollo, la selección. Sin embargo, sí es importante que si se van a hacer cambios a la ley electoral, se incluya que los gobernadores sean electos por la población, para que con un perfil, que llene un perfil para que la población realmente elija a sus autoridades como en un cargo de elección popular. Eso le da mayor transparencia al sistema, que no sea nombrado por el presidente ni influenciado por ningún partido político. Es importante que hoy por hoy se haga ese cambio y poder enmarcar y aplicar todas las leyes en contra de la corrupción que ya existen hoy por hoy. Doña Sandra, usted mencionó el reformas a la ley electoral y aprovecho para preguntar, porque es un tema que está en boca de todos actualmente, y esta pregunta va para todos muy brevemente. ¿En cuánto tiempo después de llegar a la presidencia, si es que llegan, impulsarían ustedes desde el Ejecutivo que se apruebe una ley a la reforma, una reforma profunda a las leyes electorales? Bueno, ojalá que lográramos que las reformas a la ley electoral se hagan ahora, no mañana, sino ahora. Pero tenemos un problema. Actualmente existe una alianza perversa entre el partido líder y el Partido Patriota en el Congreso, que no deja que haya avances en esta reforma electoral, a pesar de que la población, es un clamor de la población que se haga unas reformas a la ley electoral. Mi compromiso es que en los primeros 100 días de gobierno se pueda hacer, primero, si no se logran estos cambios actualmente con el actual Congreso, mi compromiso es que al ganar la presidencia, en los primeros 100 días de gobierno, es estas reformas de la ley electoral, que va mucho más allá de poder elegir a un gobernador. Va más allá porque aquí se trata de entrarle al financiamiento de los partidos políticos, porque la corrupción empieza desde la campaña, empieza cuando no se respeta los techos que manda la ley electoral, y es importante que todos los partidos políticos respetemos la ley, porque un partido o un candidato que no respeta el techo electoral, que no respeta al Tribunal Supremo Electoral, no solo se está burlando del pueblo, de la ley, perdón, sino también se está burlando de la gente. Entonces es importante que dejemos claros el compromiso para estos cambios estructurales de la reforma política. El señor José Ángel López, ¿en cuánto tiempo entonces estas reformas? Bueno, yo esperaría que los diputados hagan una reflexión profunda y puedan tomar en serio su gestión como legisladores y aprobar la ley electoral y de partidos políticos de manera inmediata. Y yo creo que las organizaciones políticas también tenemos la harta obligación de invitar a la sociedad para que presionemos a los diputados, porque igual vamos a llegar al próximo periodo y si el número de diputados no son suficientes de los que queremos una ley electoral de manera inmediata, vamos a estar en este vaivén. Y yo creo que lo que debemos de hacer es que los partidos, que no se les olvide
que tienen una alianza natural con la sociedad, y aliarse con la sociedad como las muestras que se hicieron el día jueves, de presionar a los políticos para que cumplan con su responsabilidad de aprobar la ley de partidos políticos. Porque este es el origen de donde viene toda la corrupción. Este sistema se retroalimenta, se nutre de la corrupción y necesita obstaculizar todas las políticas públicas para transformar la vida de las personas, y por eso a ellos no les importa. Es más fácil corromper o comprar un voto en el interior del país de un inocente que no tuvo ni una oportunidad, que el país no le dio ninguna oportunidad. Muchas gracias. Don Juan Gutiérrez, reformas profundas a una ley que es fundamental para el sistema en que vivimos. Las reformas profundas a la ley electoral de partidos políticos llevan una prioridad importante y van a estar entre las primeras prioridades de nuestro gobierno al tomar posesión en enero. Sin embargo, esa presión y esa prisa que hay por aprobar esas reformas en este momento me parece a mí que no es racional y no es adecuada. ¿Y por qué? Porque tenemos el Congreso más corrupto y más inepto y más incapaz que hemos tenido en la historia de Guatemala, donde nada ha pasado en 4 años. No han pasado ninguna ley de importancia, no han hecho ningún trabajo de importancia, y ahora queremos poner en manos de ese grupo de congresistas ineptos la decisión de reformar la ley más importante de la democracia guatemalteca. Yo no le veo la lógica a eso. Yo creo que esta reforma debe de hacerse en enero, después de que el nuevo Congreso haya tomado posesión. Además, la Constitución de la República prohíbe que las leyes sean retroactivas, excepto en casos penales, cuando la nueva ley beneficie al reo. O sea, que cualquier reforma que se haga hoy no va a afectar este proceso electoral. Y entonces yo pregunto, ¿cuál es la prisa? Lo único que estamos haciendo es permitiendo que manoseen todo este proyecto y lo arruinen. El tema de la elección de gobernadores no es un tema de reforma de la ley electoral, sino pertenece a una reforma constitucional, porque es la Constitución la que dice quiénes son electos y quiénes no. Y por eso es que proponemos a principios del próximo gobierno una serie de propuestas para hacer reformas constitucionales, siguiendo los procesos que la Constitución de la República permite para ello. Señor Mario Estrada, de la UCN, reformas a la ley electoral, por supuesto con la vigilancia de ustedes y de la sociedad para que no sean trastocadas. Sí, muchas gracias. La ley electoral y de partidos políticos ya debió haber sido reformada, pero no hay interés por parte de los actuales diputados. No cabe duda de que existe algún interés muy personal de algunos, o temor por lo que puede traer la ley electoral. No se han dado cuenta que la ley electoral no puede entrar en vigencia en este tiempo, pero sí puede reformarse. Hoy el pueblo de Guatemala puede darse cuenta de quienes están interesados en una reforma a la ley electoral, y a los diputados que no les interesa la reforma a la ley electoral, pues ahí está en manos del pueblo de Guatemala si lo reelige o no lo reelige. ¿En cuánto tiempo yo me comprometería a una reforma a la ley electoral? Yo quisiera expresar esta noche de que no soy yo el que debería marcar los tiempos, pero sí me comprometo a consensuar con el Congreso de la República, porque soy respetuoso de los poderes. En este caso no puedo marcar yo los tiempos, porque es a través de un consenso, de un diálogo. La función del presidente de la República es la persona de la unidad nacional. Hay que convocar a la Junta Directiva del Congreso, hay que consensuar con ellos, y con ellos es que hay que comprometerse también con los secretarios generales y jefes de bancada de los partidos políticos, y comprometernos a una reforma profunda de la ley electoral y de partidos políticos. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra ahora a nuestro panel de expertos de ACIES con la licenciada Raquel Zelaya. Sí. Muchas gracias. Es alentador escuchar la importancia que ustedes le dan a los consejos y a los gobernadores departamentales, incluso sugiriendo modificaciones legales. Pero ¿ustedes afirmarían que en tanto esas reformas legales se puedan dar, se respetaría el tomar en cuenta las propuestas que los integrantes no gubernamentales del Consejo Departamental hacen por ley, proponiendo una terna a la presidencia de la República, y no como muchas veces desafortunadamente se hace, que los gobernadores han sido los candidatos perdedores de sus partidos, de las alcaldías o de las diputaciones? Sí, creo que me toca a mí. Sí. Sí, lo que ha sucedido en estos casos es de que se le da un premio a alguien del partido, y lo de las ternas que se proponen, yo creo que es una farsa total. Eso ya va consensuado. Aunque... Sí, quiero hacer referencia a esto. Mi compromiso es que se va a respetar
la propuesta de la sociedad civil, porque la sociedad civil es quien participa dentro de la propuesta. Pero ¿qué es lo que sucede hoy por hoy? Ya hay consensos, hay quienes se van a conseguir cartas de la sociedad civil, se van a comprar voluntades para que participar dentro de la terna, porque sabe que el presidente los va a elegir. Conmigo eso no va a pasar. Queremos respetar, queremos sanear el país, queremos sanear el Estado, tenemos que tomar en cuenta las opiniones de una sociedad civil que está pidiendo a gritos transparencia, que está pidiendo a gritos no más corrupción en Guatemala. Tenemos que dar muestras de buena voluntad. Yo estoy comprometido con eso, a respetar las propuestas de la sociedad civil. El señor Juan Gutiérrez. Por supuesto que primero que nada hay que respetar las leyes tal como son. Y lo que manda la ley es lo que hay que hacer. Cuando hablé antes de la reforma a la ley, a la Constitución de la República para que los gobernadores sean electos, también mencioné que en el proceso previo, mientras que eso se logra, debemos de escoger nuestros gobernadores en forma consensuada con las diferentes organizaciones que pertenecen a los departamentos específicamente, de manera que estos gobernadores sean lo más representativos posibles de la población del departamento, porque además nosotros consideramos que la labor del gobernador va mucho más allá de solo ser un facilitador de negocios como se ha estado haciendo hoy día. El gobernador debe de ser el ejecutor de muchas de las políticas a nivel departamental, porque la descentralización es crucial para que se reduzca la corrupción, para que mejore la eficiencia, para que mejoren los servicios, y por eso el gobernador debe de ser realmente representativo de la población y debemos de considerar a todas las diferentes organizaciones departamentales en esa selección, mientras logramos esa reforma para que ellos sean electos. Ahora, la ley hay que respetarla, y la ley electoral y de partidos políticos debe ser respetada igual que todas las demás. Y es una ley que todos los partidos que están compitiendo en estas elecciones, con excepción del Partido Avanzada Nacional, no respetaron al haber hecho campaña anticipada. Nosotros tenemos incluso una certificación del Tribunal Supremo Electoral que dice que el PAN no hizo campaña anticipada. Sin embargo, los demás la hicieron. Y vemos algunos partidos que no solo avanzaron extemporáneamente haciendo campaña ilegal, sino que incluso han gastado por arriba de sus techos, y eso ha puesto en ciertos partidos en ventaja o en gran ventaja de forma injusta e incorrecta para favorecerlos a ellos contra los partidos que sí respetamos la ley. Esto es como que alguien va a correr en los 100 metros planos y todos los demás le robaron la salida, y eso no debe ser permitido. Tenemos que aprender a respetar la ley. Todas las leyes deben ser respetadas por igual. Siguiendo siempre con la pregunta, se la volvemos a recordar al señor José Ángel López, ¿usted tomaría en cuenta esta terna presentada por los COCODES en el tema de los gobernadores, o haría otra propuesta siempre que haya y se respete la legalidad de los mismos? Bueno, mal haría yo en no seguir una línea de conducta como mi partido ha venido manifestando durante mucho tiempo a favor de la transparencia. Y si la propuesta de la sociedad civil, una terna de la sociedad, eso contribuye a la transparencia, ¿por qué no apoyarlo? Es decir, mientras nosotros vamos a esperar que se apruebe una ley, vamos a dejar que sigan las cosas tal cual están ahora. Entonces yo sí apoyaría eso, pediríamos que consensuemos un perfil para que no se nos cuelen tampoco, y que sea también pública la selección por parte de los consejos de desarrollo departamental de las propuestas de gobernadores, y hacer un compromiso de de nombrar a esta persona, y eso contribuiría a mejorar la transparencia, porque yo creo que si sabemos que hay un mal y si tenemos las posibilidades de corregirlo, ¿por qué no tomar las decisiones de manera inmediata? Posteriormente, eso no quiere decir que no avancemos en temas de carácter legal o de crear una ley específicamente para los gobernadores, pero yo creo que la medida debería de ser inmediata, porque es a la vista de que esos negocios son turbios, y lo que duele es que afecta a las comunidades, se hacen obras que no son de necesidades básicas para las comunidades. Entonces yo sí apoyaría esa terna, creando un perfil y pidiendo a los representativos de la sociedad civil a que tengan una participación activa, y sobre todo que sea de carácter público, ya nada de escondidas. La gestión pública tiene que ser transparente y tiene que ser puesta a la vista de la sociedad. A final de cuentas se trata de separar la gestión pública de las actividades de políticas de un partido, del partido de gobierno. Doña Sandra, entonces, ¿tomaría usted en cuenta las ternas presentadas por integrantes de los consejos departamentales de desarrollo? Sí, por supuesto. En primer lugar, quiero decirles que la ley electoral es de rango constitucional. O sea que para cambiar la ley electoral no se necesita cambiar la Constitución. Se necesitan 105 votos en el Congreso
para hacer los cambios que el pueblo, que la gente está pidiendo. Por eso la propuesta va específicamente incluir en estos cambios la elección de gobernador, pero como realmente también la ley no es retroactiva, sino es ultraactiva, estamos conscientes que los primeros 100 días de gobierno, por supuesto que estoy dispuesta a tomar en cuenta la propuesta de la sociedad civil. Es más, yo necesito a la sociedad civil para gobernar. Estamos proponiendo en mi plan de gobierno un pacto nacional para el rescate del país, porque realmente Guatemala está hundido. Nuestro país está totalmente desfinanciado, está totalmente colapsado, y es importante que las políticas públicas se construyan de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Por eso es importante, y acepto, y estoy totalmente de acuerdo, que los gobernadores sean seleccionados, porque no son electos a través de una terna que está proponiendo la sociedad civil. Por supuesto, bajo un perfil determinado, porque es importante que también se oriente a la sociedad civil de qué persona ellos necesitan, porque realmente esos 2.000 millones de quetzales deben no solo en obra física, deben ser distribuidos en educación, en salud, en desnutrición. Nuestros niños, la mitad de nuestros niños están desnutridos. Y también en el tema de seguridad, porque también el gobernador debe ser responsable, es el representante del presidente en el departamento y debe serse responsable también en el tema de seguridad. Muchas gracias. Nos vamos a ir a unos mensajes. Estamos finalizando la primera ronda de preguntas en este foro presidencial 2015. Queremos recordarles, Harris, que esto es un foro, no es un debate ni es una entrevista. Estamos realizando un foro. Fuera una entrevista, pero bueno. Así es, por el tiempo, para tener más tiempo y conocer cada una de las propuestas. Pero lo importante aquí es que usted está conociendo las más importantes, los está conociendo a ellos. Nos vamos a unos mensajes. Ya regresamos. Presidenciables 2015. Ya volvemos.